eso, sino a desarrollar esto entre más tiempo nosotros pasemos cerca de Dios, más y más nosotros nos vamos a sensibilizar y nos vamos a desarrollar en el sentido de la conciencia. Y esta es precisamente la base de nuestra enseñanza en esta mañana. La palabra conciencia tiene dos raíces, que es muy importante. Si gustan, pueden ustedes apuntarla para que aprendan. Con significa dentro y ciencia significa conocimiento. Y esto que significa conocimiento, estamos hablando de un conocimiento interno, que es la conciencia, o el conocimiento interno que nosotros tenemos. ¿De dónde viene esto? Naturalmente, vemos que la Biblia es la única respuesta. Es algo que hay dentro del ser humano que los acusa o que nos acusa y también nos condena. Esa es la razón por la que tenemos que aprender a sensibilizarnos con la conciencia y a comenzar a desarrollar nuestro carácter espiritual con Jesucristo. Esto naturalmente no lo tienen los animales. Esta conciencia o este conocimiento interno con el cual todos y cada uno de nosotros nacimos es una facultad o una habilidad que Dios nos ha dado para nosotros, o sea, para que nosotros a través de este sistema que Dios estableció podamos servir a Dios y que no nos autodestruyamos. Para eso Dios puso esta conciencia dentro de nosotros. Esto es una habilidad especial que Dios le dio a cada uno de los seres humanos, a cada uno. Esta facultad, habilidad, nos la dio Dios para que nosotros aprendamos a sobrevivir. Óigame bien, aprendamos a sobrevivir y no autodestruirnos. O sea, gracias a esta voz que nos llena de culpa, que nos acusa, cuando nosotros hacemos algo malo, es ahí cuando nosotros podemos de esta forma cambiar el rumbo de nuestras acciones y también podemos cambiar la dirección en nuestra vida. Y gracias a esta voz que pudiéramos decir nos llena de satisfacción, nos llena de placer interno, porque es un placer interno, o sea que nosotros podemos tener una conciencia tranquila y aprender también estar en paz con Dios primeramente y también en paz con nuestros semejantes, con nuestros hermanos. Una conciencia o la conciencia, en otras palabras, digamos que se convierte dentro de nosotros en un juez para que podamos comprenderlo mejor, que o nos acusa o nos aprueba dentro de nosotros, que nos acusa o también nos puede liberar. Por eso es que es una forma especial que Dios puso dentro de nosotros para que de esta forma aprendamos nosotros a mantener una limpia conciencia delante de Dios y que no haya en nosotros ningún tipo de remordimientos que nos quiten el sueño, que nos quiten la paz y la tranquilidad que necesitamos para poder servir a Dios. Entonces, muchos seres humanos, la pueden ahogar dentro de sus vidas o la pueden matar y de acuerdo a la Biblia la pueden cauterizar y perder también. Puede ser que llegue también el momento de perder toda sensibilidad en la conciencia. Por ejemplo, dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 19, para que tengan una idea de lo que les estoy diciendo. Realmente es muy importante que nosotros aprendamos en esta preciosa mañana.
Dice que en el versículo 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. Entenebrecido significa sin sensibilidad, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. ¿Vieron ustedes aquí ya los síntomas que representan una conciencia cauterizada, una conciencia sin sensibilidad? Y luego dice el versículo 19, los cuales después de que perdieron el sentido de la conciencia. ¿Qué es lo que pasa después de que se pierde el sentido de la conciencia o de la sensibilidad? Que entonces viene detrás de eso la consecuencia, viene la desvergüenza para cometer con toda avidez toda suerte de impurezas. Eso quiere decir que cuando esto sucede en la vida de un hombre que a través del tiempo comienza a aprender la sensibilidad de la conciencia. Por ejemplo, un hombre como Al Capone, que desde muy niño mató a su criada, a la criada de sus padres. Más adelante, a los 14, 15 años, cometió nuevamente homicidio. Y durante el correr del tiempo se convirtió en un asesino, porque cuando se pierde la sensibilidad de la conciencia, se amortece y ya no te redarguye, ya no sientes pesar por el estilo de vida que llevas, y eso puede realmente convertirse en algo peligroso. En primera de Timoteo capítulo 4 versículo 2 vemos también que el apóstol nuevamente le escribió a Timoteo acerca de lo que es la conciencia. Primera de Timoteo capítulo 4, y vamos a ver en el versículo 2, hablando ya de aquellos que deberían de ser unos verdaderos hijos de Dios. Comienza diciendo en el versículo 1 que el Espíritu dice manifiestamente, óiganme bien, que en los postreros venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonio, que con hipocresía hablarán mentira. Todos estos personajes que van a surgir en el tiempo de la apostasía, el apóstol Pablo asegura que van a tener una conciencia cauterizada. Óigame, teniendo la conciencia cauterizada, van a enseñar todo tipo de doctrinas que van en contra de lo que es el mandamiento de Dios. ¿Qué es lo que quiero demostrar con esto? El peligro que existe a perder el sentido o la sensibilidad espiritual, la sensibilidad de nuestra conciencia. Por eso dice la Biblia, si nuestro corazón no nos reprende, ¿qué dice la Biblia? Hay confianza para con Dios. Si tu conciencia no te acusa, eso quiere decir que hay confianza con Dios. Perdón. Aquí en estos versículos, vemos que es el síntoma más alarmante que nosotros debemos de cuidar. Óigame bien, le digo esto porque es el síntoma más alarmante que un hombre o que una mujer pueda tener. Y esto, pudiéramos decir, se asemeja a la autodestrucción. Cuando un ser humano ahoga su conciencia, cuando su conciencia ya no le responde, cuando ya no hay sentimientos, cuando ya no hay sensibilidad de ningún carácter, pudiéramos decir que es ahí donde se ha llegado a la autodestrucción. Porque lo único que nos puede salvar, de acuerdo a la Biblia, es una limpia conciencia. ¿Sabían esto? O sea, de acuerdo a lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, nos damos cuenta que es esto exactamente lo único que a nosotros nos puede salvar. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 10, versículo 22,
para que ustedes tengan una idea de esto y que aprendamos en esta mañana a tener una limpia conciencia delante de Dios y que cuidemos esta área de nuestra vida que es muy importante. Comienza diciendo el apóstol: lleguémonos, óigame bien, con un corazón verdadero. Por eso estamos hablando precisamente de la conciencia o de un limpio corazón, con un corazón verdadero. Vean ustedes, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua limpia. ¿Qué estamos nosotros entonces aquí aprendiendo acerca de esto? Que puede llegar el tiempo en que ya nosotros no tengamos ni la fe, ni la confianza, ni el valor de poder allegarnos a Dios por causa de una conciencia que nos acusa, por causa de una conciencia que está constantemente acosándonos. Y eso eventualmente trae una ruptura entre nosotros y Dios. Y ya no podemos llegarnos con confianza, no podemos llegarnos con una plena certidumbre de que hay un Dios que nos puede ayudar, y comenzamos a autodestruirnos. Ahora, ¿y qué es lo que realmente hace esta limpieza en nuestra conciencia? Naturalmente, Hebreos 9:14, la sangre de Jesucristo. ¿Sabían esto? Por eso es que dice la Biblia: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a Dios. Escuchen esto: en un sacrificio perfecto, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que podáis. O sea, vean ustedes, si no hay una limpia conciencia delante de Dios, entonces va a ser muy difícil poder nosotros servir a Dios, para que podáis servir o para que puedas servir al Dios vivo. La autodestrucción es muy peligrosa y por eso nosotros debemos de cuidarla. Cada vez que nosotros pequemos contra Dios y haya dentro de nosotros algún tipo de acusación que Dios utiliza por medio de la conciencia, si no la obedecemos, si no atendemos, comenzamos a perder ese sentido de conciencia, que es como una alarma que Dios puso para que nosotros inmediatamente aprendamos a rechazar las ofertas del pecado que lleguen a nuestra vida y a nuestra mente. Por eso el apóstol Juan escribió estas palabras que son muy importantes en esta porción que estábamos nosotros leyendo. No debemos nosotros de darnos por vencidos. Ahora la pregunta más importante: ¿podrá alguien poder cruzar un pantano sin ensuciarse, sin que se llene de lodo? Es una pregunta que nosotros podemos hacernos en esta mañana. La razón es porque si nosotros, estando en este mundo, la pregunta sería: ¿podremos pasar por un mundo sucio, inmoral, degradado, depravado, sin ensuciarnos? Es muy importante esto que estoy poniéndoles en sus mentes. Óigame bien, pues quiero decirle que la Biblia nos asegura que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros el poder para que nosotros podamos vivir limpios, dice la Biblia, y sin contaminación en un mundo perverso y degradado. Con todo y eso, nosotros vamos en contra de una corriente de pecado que hay en el mundo, y que nosotros, nuestra meta, nuestro pensamiento, nuestra lucha es mantenernos limpios, porque hay una sangre preciosa que se derramó en la cruz del Calvario, que hace al hombre perfecto en desarrollo. Quizás no somos perfectos en madurez, pero estamos siendo perfeccionados, estamos desarrollándonos, estamos cada día creciendo, cada día desarrollándonos en contra
de todo lo que existe en este mundo, porque alrededor de nuestra vida tenemos nosotros las ofertas del pecado a nuestro alcance, a nuestra mano, y nosotros podemos de alguna forma, de vez en cuando salpicarnos de lodo, pero tenemos la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. O sea que el detergente, la sangre de Jesús, es poderoso para limpiar nuestras conciencias de toda obra de muerte que quiera entrar y quiera apoderarse y quiera tomar el control de nuestras vidas. Sí podemos, no por nosotros, sino por Jesucristo, que hizo posible esto en la cruz del Calvario. Por eso le amamos, por eso le glorificamos y por eso estamos muy contentos sirviéndole a Él con todo nuestro corazón. ¿Cómo un cristiano puede vivir en el mundo sin ser parte del mundo? Sí podemos. Pero nosotros podemos elegir, óigame bien, porque aquí es donde está lo más importante. Nosotros somos los que podemos elegir, porque quiero decirles que somos libres para escoger mancharnos o mantenernos limpios y puros. ¿Cómo podemos mantenernos limpios y puros? Con el poder de Dios, o sea, con el poder que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Desde el día que tú creíste en Jesús, dice la Biblia que fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y tú ya tienes el poder de Hechos capítulo 1. Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros, cuando venga el día en que creas en Él. Y ese poder es el que nos da la facultad y la habilidad de mantenernos limpios y puros. Esto es muy importante. Ahora, no solamente recibimos el poder que Dios nos ha dado, sino que también, por ende, nos da a nosotros la libertad, una libertad que Dios nos ha concedido. Por ejemplo, yo decido. Yo soy el que decido. Yo decido el bien o el mal. Yo deseo servir a Dios o no servir a Dios. Nadie puede de ninguna forma tomar esa decisión por ti. Tú eres el que tienes que tomar esa decisión. Vamos a ver algunas formas de cómo nosotros podemos mantener una limpia conciencia o un corazón limpio. Primero, comienza diciendo el versículo 18 y versículo 19 de la epístola de San Juan, primera de 3. Amando no solamente de palabras, sino con hechos y de verdad. Afirmar que se ama a alguien no es suficiente, porque el amor no es cuestión de sentimientos. El amor de Dios no tiene nada que ver con nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos, de hecho, quiero decirle, son contrarios al amor de Dios. Las palabras sobran, como dicen por ahí. Nuestro amor tiene que ser de hechos y tiene que ser en verdad. O sea, no podemos nosotros creer que amamos cuando en nuestro corazón sucede que le pasa algo malo a alguien y le decimos en nuestro corazón, pues se lo merecía, porque ya lo andaba buscando desde hace tiempo. Y luego comenzamos a decir, Dios lo está juzgando para que no se ande portando así. O decimos, está recogiendo lo que sembró. Cualquier sentimiento de odio en mi corazón me roba mi conciencia. Y me va a acusar mi conciencia hasta que yo no perdone a esa persona. Esa conciencia no va a dejar de estarme constantemente llamando la atención, constantemente. Y si no lo haces, si no te pones a cuentas con aquella persona que tuviste alguna diferencia, entonces
esa conciencia está en un proceso de adormecimiento y después ya ni te va a importar lo que le pase a esa persona. Es muy peligroso no tener una conciencia limpia, un corazón puro, un corazón limpio, que esto es muy importante para nuestro crecimiento y nuestro desarrollo espiritual. Entonces, decía que cualquier sentimiento de odio en mi corazón me va a robar a mí la limpieza, me va a robar mi conciencia, y esto debemos de cuidar. Dios sabe cuando nosotros tenemos y puede Él darnos esa confianza. Dios lo sabe, porque Dios conoce lo más profundo de nuestro corazón. Cuando comenzamos a perder la confianza en Dios, es porque Dios no nos está dando esa confianza, porque Dios sabe cuándo dárnosla. O sea, Dios nos va a dar esa confianza y esa seguridad el día que nosotros comencemos y seamos honestos en nuestros pecados. Y no solamente tenemos que aprender a ser honestos con nuestros pecados, sino también con nuestra mala conducta. Y esto cuando sabemos que le hicimos algo a alguien y antes de ir a dormir, o sea, antes de que vayas a la cama, antes de que vayas a acostarte, antes de que vayas a descansar, tenemos que aprender a desarrollar el hábito de limpiar nuestra conciencia. No te duermas con una conciencia que te acusa, porque te van a dar pesadillas. No debes de acostarte con una conciencia que te acusa, porque, óigame bien, va a convertirse en un verdugo que nos va a seguir constantemente hasta que nosotros no arreglemos esto con Dios. Y si no lo haces, comienzas a pensar, hacer como un análisis y decir antes de dormir: Señor, ahora me acuerdo que mientras iba en el tráfico rumbo a mi casa, cuando venía de mi trabajo, le recordé a su mamá, a una persona que se me atravesó. Eso es hacer un análisis de conciencia. O los jóvenes, antes de acostarse: hoy me recuerdo que le contesté groseramente a mis padres antes de dormir. O le mentí a alguien, me eché una mentirota tremenda y: Señor, perdóname. Es una forma de hacer un análisis y hacer un balance de todo lo que hicimos durante el día, y antes de ir a descansar, pedirle perdón a Dios. Tenemos que aprender a hacerlo. Tienes que decírselo a Dios. Tenemos que tener esa confianza de poder decírselo. Díselo a Dios. No lo escondas, porque el que encubre, dice la Biblia, sus pecados, deja de crecer, deja de prosperar, deja de avanzar. Todos los que ocultan pecados no están avanzando. Tienen que aprender a descargarse completamente. Por eso dijo Jesús: venid a mí los que estéis cargados y cansados. O sea, echa, dice Jesús, sobre mí todas tus cargas, que yo las voy a llevar. Pero necesitamos aprender a descargarnos de todo pecado que quiera tomar el control de nuestras vidas y que se quiera convertir en un pecado habitual. Cuando esto sucede, la Biblia dice: el que no declara sus pecados no crece, no prospera, y comienzas a detener tu crecimiento espiritual. Pero todo lo contrario, el que los confiesa y se aparta, inmediatamente puede ver el cambio en su vida y comienza a crecer y desarrollarse, alcanzará misericordia. En el versículo 23, Juan nos dice, número 1,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo puede una persona creer en el nombre de alguien? ¿Saben por qué? Porque el nombre de una persona representa lo que esa persona es. Y no solamente representa lo que esa persona es, sino también lo que hace. Cuando tú oyes el nombre de alguien, por ejemplo, vamos a pensar, cuando oigo el nombre de Saddam Hussein, ¿con qué lo relaciona? Con guerra, con bombas y con un matón. ¿Sí o no? No lo van a asociar con Pablo, ¿verdad? Ni con el apóstol Pedro, absolutamente. Porque es un hombre que tiene malos recuerdos, especialmente para este país. ¿O no? Por ejemplo, cuando usted habla y piensa en Judas Iscariote, ¿en quién piensa? Vean ustedes lo importante que tiene que ver. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos que aprender a creer en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué ninguno de ustedes le ha puesto Judas a un hijo suyo? Vean ustedes si no tiene sentido lo que les estoy diciendo. Hasta ahorita, yo no conozco a nadie que diga, véngase mi Juditas a su hijo, de ninguna forma. Entonces, la razón es porque cuando nosotros pensamos en el nombre de Judas, pensamos en alguien que era traicionero. O pensamos en alguien que traicionó a Cristo. ¿O alguno de ustedes le ha puesto a su hija Jezabel? Vean ustedes la importancia que tiene. ¿Por qué? Porque a lo mejor si alguien se lo puso es porque ignora lo que realmente es ese nombre. Pero los hijos de Dios jamás le pondrían, yo pienso, Jezabel a su hija. Pero cuando nosotros pensamos en el nombre de Jesucristo, ¿con qué lo relacionamos? ¿Qué es lo que se nos viene a la mente? ¿Qué es lo que inmediatamente pensamos que hizo? Ahí está precisamente el resultado. Viene a nuestra mente inmediatamente un sacrificio. Viene inmediatamente sangre derramada en la cruz del Calvario. Viene también a nuestra mente resurrección. Y también viene a nuestra mente muerte. ¿Por qué? Porque a través de la muerte y la resurrección podemos nosotros identificarnos con Él. Así que cuando Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, está diciendo, identifíquense conmigo, y cuando escuchen mi nombre, cuando oigan mi nombre, que es sobre todo nombre, es un nombre capaz de reprender hasta el mismísimo demonio. ¿No dice así la Biblia? En mi nombre echarán fuera demonios. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, creer en el nombre de Jesucristo es creer en lo que Él dijo y también es creer en lo que Él hizo. ¿Y qué es lo que hacemos? Que todo lo que Jesús hizo lo asociamos inmediatamente con nuestra salvación. Inmediatamente comenzamos a pensar en Jesús, comenzamos a pensar en nuestra salvación, comenzamos a pensar en nuestra redención, comenzamos a pensar en las promesas que Él nos dio, comenzamos a pensar en el reino de los cielos. Óigame bien, comenzamos a pensar en la vida eterna, porque todo esto está relacionado con el Señor Jesús, con el Dios y Salvador nuestro, el cual se dio en rescate por cada uno de nosotros para que podamos disfrutar de todas esas más de 6,000 promesas que tiene la Biblia para nosotros. Esto es precioso.
Todo está relacionado con Cristo Jesús, nuestro Señor. Él es mi salvación. Él es mi redentor. Él es el que pagó el precio por mis pecados. Por eso le amamos. Por eso nosotros estamos apasionados de Él. Por eso estamos contentos. Por eso le servimos. Por eso no nos cansamos de darle gracias y de servirle con todo nuestro corazón hasta el día de su venida. Gracias Dios, gracias. Muchas gracias Jesucristo. Entonces no es suficiente decir que amamos a Dios, sino que tenemos que demostrarlo amando a nuestros hermanos. Y yo en esta serie que he estado hablando de la epístola de Juan, he hablado y he tratado mucho, pero mucho acerca del amor, del amor, del amor, del amor de Dios. Porque sin el amor de Dios, dice la Biblia, nada somos. Y si alguien me hace daño y lo perdono, esta es la evidencia más grande de que tú amas a tus hermanos, de que tú amas al que está en tu alrededor, y al acostarte estar seguro de que no tienes rencor contra nadie, haya hecho lo que te haya hecho. O sea que los cristianos, fíjense ustedes lo que les voy a decir y los voy a comprometer muy seriamente en esta mañana a cada uno de ustedes. Los cristianos somos los más sensibles a la voz de Dios. ¿Sí o no? Bueno, cada vez que diga algo, si quiere dígame. Los cristianos somos los más sensibles a la voz de Dios, a la dirección de su Espíritu Santo. Entendidos de que lo que está pasando en el mundo y de lo que no es verdad, también estamos nosotros como cristianos sensibilizados en estas áreas. Son los cristianos los que tienen dentro de su vida continuamente una conciencia limpia o una limpia conciencia. O sea que la limpieza de nuestra conciencia nos hace sensibles para Dios. Esa es la razón por la que la Biblia dice, si tu corazón no te reprende, hay confianza con Dios. Y Dios es mayor que nuestra conciencia. Dios es mayor que nuestro corazón. Por eso es que la sensibilidad espiritual no cualquiera la puede dejar que permanezca en su vida. No cualquiera mantiene esta sensibilidad espiritual. Todos los cristianos tenemos que trabajar mucho en esta área. Entonces, si tenemos nosotros todas estas habilidades como cristianos, cuando pierdes la dirección de Dios, vas a creer que lo que el mundo dice, como está, por supuesto, al revés, a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. ¿Qué es lo que hace esta confusión? Que ya no sabes ni lo que es bueno ni lo que es malo. Y lo primero que empieza a decir, yo creo, fíjense bien lo que comienzan a decir, bueno, es lo que tú crees. Yo creo que no se necesita ser tan fanático. Yo creo que yo puedo hacer lo que yo quiera con mi cuerpo, es mío y qué, ¿verdad? Eso es muy común escuchar. ¿Por qué? Porque ya no tienes la dirección de Dios, ya no sabes ni distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Los medios de comunicación masivos, la televisión, el radio, el internet, el YouTube, todo pueden manipular y hacer que creamos lo que ellos quieren que creamos. Y los cristianos que tengan una antena en su vida, una parabólica así grande, alta su conciencia, se va a dar cuenta cuando hay que creer o cuando no hay que creer lo que oyes y lo que ves. ¿Sí o no? Y entender que a veces lo que se está difundiendo en todo este tipo de medios no es verdad. No es verdad.
Y esta confesión va a aumentar, ténganlo por seguro, como sucedió en la Alemania nazi, que a consecuencia de los medios de comunicación lograron convencer a 80 millones de alemanes que Hitler era el Mesías. ¿Y quién colaboró? Los medios de comunicación masivos. Escúchenme bien, 80 millones de inteligentes y de capaces alemanes. No era cualquier raza, no era cualquier persona, no era cualquier gente a la que estaban engañando, fue en masa el engaño. Y vemos que cuando logran esto, hasta donde llegan, por ejemplo, podríamos decir, vean, yo quiero que ustedes se den cuenta de algo muy interesante, hasta dónde puede llegar la manipulación de los medios de comunicación. Hasta dónde son capaces de llegar. Por eso necesitamos entender que esta confusión tiene que llegar y tiene que parecer verdad, porque si no, ¿cómo engañarían a la gente? Hay quienes dicen, es palpable, es real, pero ¿cómo? ¿Qué no estás viendo en la televisión? ¿Qué no estás esto, lo otro? ¿Por qué? Porque la manipulación es poderosa. Y vean ustedes la capacidad de manipulación que tienen, pero nosotros tenemos algo mayor que eso, aparte de una conciencia que nos enseña lo que es bueno y lo que es malo. Tenemos la palabra profética más permanente, la palabra más segura, a la cual debemos de estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca o salga en nuestros corazones. Tenemos la palabra más segura, tenemos las buenas noticias. ¿Para qué anda viendo malas noticias teniendo tan buenas noticias? Y aman más el pellejo que su alma. Uy, me voy a esconder. ¿Y qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Cristo? Que es mejor entrar al reino de los cielos manco, cojo o de lo que sea, pero no muy sanito al infierno. Les importa más su carne, su pellejo, que el alma espiritual, que la conciencia limpia, que el estar recibiendo la palabra de Dios constantemente sobre sus vidas. Ya lo dije, ni modo. Tenemos la palabra profética más importante. Y vemos que este tipo de manipulación, el enemigo sabe cómo lograrlo y cómo hacerlo. Y va a suceder lo que sucedió o lo que les pasó a muchos en el diluvio. A la mayoría se los llevó. Porque no quisieron entender que Dios nos llamó a vivir de día y de noche, constantemente en su palabra. Constantemente nos llamó a estar en su palabra. Aquí tenemos que el mundo, aquí tenemos nosotros en la Biblia, en la palabra de Dios, lo que el mundo no nos puede dar, y nos vamos a sostener hasta la muerte. Yo sé que vienen por nosotros. Yo estoy seguro que vienen por nosotros, pero no se les va a hacer, no les vamos a ir antes, en el rapto de la iglesia. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y en el retiro de diciembre les voy a traer estos temas, pero va a ser por allá, en la ciudad de Paris, el 25 y el 26 de diciembre. Pónganse de pie. Démosle gracias a Dios. Así que desde ahora les invito a que se preparen, porque vamos a tener 2 días especiales. Ya les vamos a empezar a dar información para que se alisten y vamos a seguir hacia adelante. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. La iglesia de Jesucristo no es una iglesia que debe de estar intimidada de ninguna manera. De ninguna manera. Cristo está con nosotros. Él nos defiende, Él está con nosotros
y nada ni nadie nos podrá dañar. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Yo confío en Él, creo en sus promesas y vamos a sostenernos hasta la venida de Jesucristo. Y quiero que todos ustedes se animen y digan: amén, nos vamos a sostener hasta el final con la ayuda de Dios, porque con Cristo todo lo podemos. Todo lo podemos con Jesucristo. Ahí donde están, ¿qué le parece si hacemos una oración para terminar con este servicio? Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por tu palabra. Gracias porque es la única que nos da el aliento, la fortaleza que necesitamos para poder cruzar por este valle de tinieblas y de oscuridad. Con tu luz, sí Señor, con tu luz vamos a poder pasar por estas tinieblas. Fortalécenos y ayúdanos, Señor. Llénanos de fe y de confianza. Fortalece a tus hijos. Bendice cada una de las familias que están aquí, que están alrededor del mundo, Señor, sirviéndote con todo su corazón, sin importar lo que esté pasando, sin importar lo que esté sucediendo en este mundo. Caminamos hacia adelante confiadamente, Señor, sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas, sabiendo que tú, Señor, nos guardarás de la hora que ha de venir. Te doy gracias por tu bondad y tu misericordia. Señor Jesús, te amamos, Señor. Te amamos con todo nuestro corazón. Queremos servirte hasta el final, Jesús. Prepáranos, Jesús, para poder enfrentar a este mundo que se viene en contra de nosotros, en contra de tu iglesia, en contra de aquellos que te aman. En el nombre de Jesucristo, fortalécenos, Jesús. Ayúdanos. Te necesitamos, Padre mío, te necesitamos. Fortalece a tus hijos. Bendice a tu iglesia, Señor, que está en esta tierra todavía, dándole guerra a nuestro adversario. Obra, mi Dios. Obra, mi Dios. Obra, mi Dios. Obra, mi Dios. Te alabo y te glorifico, Jesús. Te alabo y te glorifico, Jesucristo. Te alabo y te glorifico. Te doy la gloria y la honra. Te doy la gloria, Jesús. Adoren a Cristo con todo su corazón ahí donde están. Dígale: Dios, auméntame la fe y la confianza para poder seguirse. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Te alabo y te glorifico, Jesús. Te alabo y te glorifico.